yo no creo que China sea una opción para diversificar. China es un asunto de seguridad nacional para México. ¿Por qué? Porque China viene emergiendo como una potencia económica. Actualmente hoy es la segunda potencia económica, prontamente será la primera. Y su emergencia económica genera una serie de desajustes y consecuencias muy importantes para el mundo. Te diría en primero la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad en la cadena y en el suministro de valor, la cuestión de bienes y servicios. De tal suerte que los movimientos de China causan ajustes y desajustes muy importantes en el mundo. Entonces, lo que México tiene que hacer es primero entender que China no es un país, digamos, con el cual se pueda tomar una visión simplista en donde pensemos en una suma cero, en donde hablemos de política comercial, donde hablemos de una balanza comercial. Tenemos que entender que a China se le tiene que ver básicamente como un país que tiene muchas aristas y no solamente la parte comercial. Entonces, lo primero para contestar la pregunta es no es una opción ante la diversificación. Es una necesidad de entender lo que significa China y cómo México debe actuar, cómo México se debe comportar y cómo México puede crear una estrategia política, económica y, como insisto, de seguridad nacional frente a este país asiático. Yo pienso que la mejor política exterior es la política interior. Entonces, sostengo que en este momento México tiene que, y aprovechando la nueva oportunidad que nos da la elección que vamos a vivir en el 2018, tenemos que terminar con el modelo neoliberal, con el modelo económico que está vigente. México necesita construir una política industrial. México utilizó un esquema absurdo que es construir una ventaja competitiva utilizando la mano de obra barata. Es decir, esclavizar a la mano de obra para convertirla en una ventaja competitiva. Y eso es absurdo, está claro, hemos visto el nivel de subocupación que tenemos en el país. Entonces, para responderte, México necesita construir política industrial, México necesita especializar el capital humano, tenemos que pasar de una política de manufactura a una política de mentefactura, donde México cree valor agregado, y en razón de eso va a cobrar sentido el entorno global. Pero México no puede salir a firmar más acuerdos de libre comercio, México no puede pensar en el libre comercio cuando lo que está haciendo es esclavizar la mano de obra, cuando no crea valor agregado, cuando los jóvenes están en un nivel de subocupación importante. Justamente lo estás mencionando tú, de 3-3, o sea, México ha fracasado con China 3-3. El tren México-Querétaro se atrevieron a querer vincular a Giga, ¿no? con la empresa paraestatal de China, cuando es absurdo, contaminaron la relación política. Y a raíz de esto, bueno, todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Se detuvo el proyecto, hoy China está demandando más de $600 millones al gobierno de México, el gobierno de México dijo que nada más $20 millones, pero en fin, se convirtió esto en un desastre. Entonces lo que yo te diría es, fundamentalmente, México tiene que separar claramente cualquier tipo. Primero tenemos que ser absolutamente transparentes en los procesos de licitación, eso es fundamental. México tiene que construir un Estado de Derecho mucho más sólido y México necesita tener muy claro en su política económica en dónde puede servir China y en qué parte del engranaje puede entrar China. Yo te diría que en el sur-sureste del país hay una gran oportunidad de colaboración en el tema agroindustrial, por ejemplo, ¿no? En el tema minero habrá que revisar, como China, cualquier otro país es bienvenido, siempre y cuando no nos saqueen, siempre y cuando generen infraestructura, traigan tecnología, haya un salario remunerador para la gente, ¿no? Pues mira, China, ¿qué no hemos hecho nosotros en México? Y para responder, ¿no? Un obrero en China hace 35 años, que era un obrero, hoy es un desarrollador de aplicaciones, es un ingeniero en mecatrónica, es un experto en tecnología. Es decir, China le apostó al valor agregado. La gente, quienes nos miran,
recordarán que decían, bueno, los productos chinos son una baratija, como hace 45 o 50 años los japoneses, ¿no? Entonces, China ha venido evolucionando en cuestión de su calidad porque le apostó a la gente. Esto pasó en realidad hace 10 años. Hoy China te diría que es un menú que amalgama todo tipo de calidades, todo tipo de productos y que se han especializado cualitativa y cuantitativamente, tanto en una diversidad de productos como en una especialidad también de servicios. Entonces, hoy es un mito. China tiene la gran capacidad de poder generar los productos de la calidad que sea, y esto es gracias a la inversión extranjera que recibió de países como Alemania, como Holanda, en fin, como toda Europa, que profesionalizó, especializó y mejoró sus procesos productivos. Pero es un mito. Yo sostengo que México no puede seguir teniendo una servidumbre comercial ni económica con ningún país. Nosotros tenemos una relación estratégica, importante, constructiva con Estados Unidos, pero México necesita tener muy claro que el futuro de nuestro país y el presente de nuestro país se construye con un modelo propio. Por eso tu primera pregunta es si China es una alternativa. Te dije, no, ni Estados Unidos es una alternativa. México tiene que voltear hacia adentro. La manera para poder crecer, la manera para poder actuar de la mejor manera, la manera de poder convivir en el entorno global, significa fortalecer nuestras capacidades productivas, nuestro fortalecimiento interno y, como te digo, transformar el régimen económico, transformar el régimen político que prácticamente está caduco. Pues no podría, ya las está emitiendo, ¿no? Trump acaba de decir que nos va a regresar básicamente cuotas de arancel. Trump desconoce prácticamente los acuerdos ante la Organización Mundial de Comercio. Trump nos está hablando de muros, Trump nos está hablando de DACA, hoy acaba de amenazar otra vez con decir que el DACA es la última oportunidad, y por eso insisto, yo creo que los presidentes están en coyunturas y son temporales. México lo que tiene que hacer es ser un país competitivo, porque más allá de los dimes y diretes políticos, cuando un país es competitivo, ahí están las inversiones, ahí están las oportunidades, y yo creo que la mejor inversión está en la gente. Si nosotros queremos que Estados Unidos no nos reclame de la migración, que no nos reclame de las drogas, bueno, México tiene un papel muy importante. México necesita fortalecer su seguridad pública construyendo un tejido social. México necesita cambiar este modelo económico para que ya no haya, aunque si bien es cierto, sí ha bajado bastante el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos. Tenemos una tarea muy importante que hacer, tenemos que crear prosperidad en nuestro país.